Bienvenidos al dúo de Cristian y Paul. En esta ocasión os traemos el resumen de la vuelta de los playoffs de la Champions League, que la verdad que han sido partidazos en su mayoría y como siempre os traemos aquí el mejor resumen. Así que, sin más dilación, ¡vamos con ello! Correcto, la verdad que ha sido una jornada en general, tanto martes como miércoles, bastante positiva. Yo creo que mejor incluso que la que tuvimos la semana pasada, que ya comentamos que fue bastante buena y evidentemente en la que se han resuelto cada una de las eliminatorias y ya sabemos cuáles van a ser todos los equipos que participen en esos octavos de final, aunque no será hasta el viernes que tengamos el sorteo completo y podamos saber todas las eliminatorias. El martes tuvimos un Atlético 4-1 ante el Brujas, 1-2 perdió el Inter de Milán en casa ante el Bodo Glimt, 0-0 el Leverkusen y el Olympiacos, 3-2 en Newcastle ante el Karabaj, y ya el miércoles el Atalanta le dio la vuelta en la eliminatoria 4-1 ante el Borussia Dortmund, además con drama hasta el final, ahora lo comentaremos. Empate a 2 entre PSG y Mónaco, lo que ha sido una eliminatoria muy dura para los parisinos. 3-2 la Juventus con el Galatasaray, que se fue a la prórroga y luego echó a perder todo el buen trabajo en los 30 minutos últimos. Y el Madrid, que se mantuvo firme y ganó 2-1 ante el Benfica en otra eliminatoria que ahora comentaremos, que ha sido una de las mejores, yo creo, que hemos tenido en esto, bueno, en este play-in, play-off, como le queráis llamar. Pero si te parece, empezamos hablando por lo primero, vamos por orden cronológico, y es que, bueno, tenemos un equipo, bueno, dos equipos españoles más en cuartos de final, el octavos, perdón. El primero que lo hizo fue los del Cholo Simeone, Atlético de Madrid, con un hat-trick de Sorloz en un partido en el que yo creo que fueron claramente mejores de lo que fueron en la ida, donde comentábamos ya en el vídeo de la previa y en el post de la ida, que, bueno, el Brujas pudo incluso ganar el partido, o al menos le complicó mucho más las cosas que como se lo hizo en este partido. Sí, la verdad que sí. De hecho, yo creo que el Brujas, sobre todo en esta vuelta, tuvo su buen tramo, sobre todo en la primera parte, que es donde incluso pudo marcar algún que otro gol más, pero como siempre decimos, el que tiene más efectividad la acaba castigando. Yo creo que el Atlético pues tuvo una gran noche, tarde-noche de Sorloth, que evidentemente con su hat-trick pues destaca sobre todo por, yo creo, el primer gol que se lo cocina él solo y luego los otros dos pues también es de un delantero que está donde tiene que estar, que eso también es muy importante. Así que yo creo que son pues buenas sensaciones para el Atlético del Cholo, que si bien a tramos del partido pues le costó un poquito igualar el buen juego del Brujas, luego en la segunda parte sí que ya creo que fue totalmente otra historia, también por ese gol tempranero del Atlético. Así que yo creo que en términos generales un buen trabajo de la eliminatoria, que evidentemente si alguien pensaba que el Brujas era un rival accesible, pues ya se ha visto que complica bastante las cosas. Bueno, y de hecho nosotros lo comentábamos, que evidentemente el Atlético de Madrid era favorito, como todos, pero teníamos varios equipos de estos, ¿no? Brujas, Bodo Glimt, que ahora hablaremos de ellos, el Galatasaray, el Benfica, que parece que son un poco como de segunda línea, incluso de tercera algunos. El Bodo Glimt, bueno, era de la última casi y ahora pues ya le tenemos bastante más respeto por lo que ha hecho, pero que sí que son muy peleones y sobre todo en casa, eso sí que se ha visto bastante también en esta ronda de partidos, son mucho más peleones de lo que pueden ser fuera, aunque sí que te pueden complicar las cosas prácticamente en cada partido. Y creo que ya es hora de hablar de la clarísima revelación de esta Champions League, que es el Bodo Glimt, que no contento con eliminar al Inter de Milán, no contento con ganarle el partido 3-1 en la ida, también le ha ganado en el Giuseppe Meazza cuando el Inter de Milán tenía que, bueno, no tenía nada que perder, tenía que ir a remontar la eliminatoria, se suponía todo el mundo que iba a ganar el partido como mínimo, y yo creo que la mayoría incluso podrían apostar porque el Inter le iba a ser capaz de dar la vuelta a la eliminatoria, pero el Bodo Glimt dijo que no. Además, el Inter tuvo algún error que otro y otra vez el Bodo Glimt, bueno, que es un dato espectacular, ya lo habréis visto seguramente muchos en Twitter, que en la jornada 6 o 5 si no me equivoco, tenían un 99,7% de quedarse fuera de la Champions y desde ahí empataron con el Dortmund, ganaron al City, ganaron al Atlético de Madrid y ahora le han ganado 2 veces al Inter de Milán y se lo han cargado de la Champions League a un, bueno, finalista de la edición pasada, que se dice pronto. Bueno, la verdad que creo que no podemos nada más que deshacernos en elogios con el Bodo Glimt, porque ya no es solo que hayan ganado, sino es el cómo lo han hecho, porque yo creo que lo han hecho también de una forma bastante atractiva, sobre todo en su casa el partido fue, bueno, de una calidad técnica impresionante de los jugadores de arriba de los noruegos, y la realidad es que, bueno, por la otra parte hay que hablar de que el Inter de Milán, la verdad que no se entiende mucho qué ha pasado, porque comentábamos que la Serie A venían de una racha descomunal, de hecho llevan muchísimos partidos consecutivos en victoria y de hecho tienen media serie en el bolsillo, y es por eso quizá que es más chocante todavía, porque con la Serie A ya en la que te puedes relajar un poquito, no digo que la tires, pero tienen casi unos, creo que son 10 puntos de ventaja, pues sorprende que haya tan mal una Champions League. Además, yo creo que a todas las eliminatorias eran uno de los más favoritos y la verdad es que el equipo se ha caído por completo y veremos que no le pase como el año pasado. Es verdad que la Serie A es muy complicado que la acabe perdiendo, pero ojo con el Inter de Milán porque, bueno, evidentemente es un palo que yo creo que nadie esperaba
y que, bueno, otra vez repito, que elimina a uno de los finalistas a las primeras de turno casi, y por cierto, salvo el Atalanta, que luego hablaremos, deja fuera a todos los equipos italianos de la Champions League. Sí, es verdad, ese es otro dato que hay que destacar porque evidentemente creo que es muy importante viendo cómo en los últimos años pues habían tenido incluso esas semis entre Milan e Inter, creo que fue en 2023, pero desde ese año la verdad que solamente el Inter ha hecho, digamos, el buen papel en esa competición. Yo creo que es pues bastante llamativo y refleja un poquito a lo mejor el nivel de Italia, que ahora mismo no pasa por su mejor momento. Pero sí, es muy llamativo también lo que comentas de que el Inter, que está haciendo yo creo la mejor serie en bastantes años, justamente caiga en estas instancias contra el Bodo, que también es llamativo porque yo creo que en términos generales ganan la eliminatoria y muy merecidamente. O sea, no es solo que hayan ganado de casualidad, o sea, en la ida, como dices tú, hicieron un partidazo y en la vuelta a lo mejor un resultado más realista hubiese sido un empate o incluso una victoria por un gol del Inter, pero aún así el que pasaba era el Bodo, así que yo creo que los noruegos deben estar súper satisfechos, además porque si no me equivoco, ahora mismo su liga nos está disputando porque ya sabéis el tema del invierno, que en Noruega pues evidentemente no pueden competir con esas condiciones. Entonces es todavía más llamativo aún que un equipo que digamos que está en pretemporada se haya cargado de esta manera al Inter y bueno, ya no solo al Inter, sino a los otros equipos a los que ya ganó en la fase de liga. Y veremos lo que hace en un futuro, porque evidentemente el que le toque en octavos no va a ser sencillo, pero quizás sí que es más sencillo a priori que el Inter de Milán, que oye, yo creo que era Ujú. uno de los favoritos a la Champions League. Los 2 siguientes partidos creo que podemos hacer un repaso rápido y saltárnoslo, porque primero Leverkusen y Olympiacos empataron a 0, o sea que no hay mucho que comentar, ni en lo que pasó en el campo, ni en lo que supuso el resultado, fuera de él. Y luego el Newcastle, bueno, que tuvo una victoria un poquito más justa en casa que fuera ante el Karabaj, pero ya sabéis que venía de golear 1-6, con lo cual, bueno, era un partido más de trámite que otra cosa, de que comentábamos que el Karabaj necesitaba, vamos, un milagro impresionante como para, ya no para pasar, sino para competir un poco la eliminatoria. Y vamos sí a la jornada del miércoles, la de ayer, que yo creo que fue un jornadón espectacular Ujú. y ¿no? Seguramente la gran sorpresa de todas fue el primer partido que tuvimos a las 6:45, que es que el Atalanta se cargó al Borussia Dortmund. Y evidentemente ya no es solo eso, sino el cómo también, porque ya sabéis que el Dortmund venía 2-0 arriba en la eliminatoria, además venía de unas buenas sensaciones en la Bundesliga, quedándose bastante cerca del Bayern en las últimas jornadas. Y la realidad es que parece que se han esfumado prácticamente todas en este partido, porque el Atalanta se llega a poner 3-0, se llega a poner 3-0 y además yo creo que mereciendo ponerse 3-0. Luego los cambios, es verdad que el Dortmund mejora un poquito en ese segundo, bueno, la segunda parte, a partir del minuto 60 más o menos, consigue marcar a Adeyemi un golazo espectacular que mandaba el partido a la prórroga, pero en la última jugada del partido, bueno, es un caos espectacular porque la verdad que es un error bastante grave de Kobel y luego, pues, o a la par de grave o más grave todavía, de Ben Sebaini, que tira una coz dentro del área con el jugador cerquita de rematar y bueno, es verdad que le da la pelota y que he visto a gente incluso comentar que no debería ser penalti, pero claro, le da la pelota y también le da en todo el cráneo, o sea, mm, Ujú. creo que es bastante claro el penalti. Y luego, por cierto, la verdad que no se puso demasiado nervioso el jugador de Atalanta porque lo clavó a toda la escuadra. Y bueno, es Ujú. verdad que el Dortmund pues es otro ¿no? caos de estos que comentábamos de ellos, que es un equipo que tiene un poquito fama de en los momentos importantes complicársele el tema, pues es otra, creo que es otra prueba esta eliminatoria de ello. Sí, es que estoy totalmente de acuerdo contigo porque es lo que comentas. Era el minuto ya 94, había añadido 3, pero había dejado seguir un poco por alguna interrupción que otra. Era literalmente la última jugada del partido y Kobel, en vez de pegar un pelotazo, pega ahí un pase a cuento de no sé qué y luego, pues lo que comentas tú, el error de Bensebaini, que es bastante llamativo también porque en todo el partido pues ya tuvo algún que otro error en Fue los otros goles. O sea que digamos que fue el MVP para el Atalanta. Pero sí, yo creo que pues es sorprendente porque pasa un poco como con el Inter, que está haciendo un gran papel en su liga, pero justamente este año en Champions, que era lo que mejor se le daba estos años, pues pegan también la pecho friada. Así que yo creo que el resultado acaba siendo justo porque el Atalanta, el partido que plantea es muy bueno ya desde el inicio, sale a por todas. Yo creo que la afición también veía que su equipo era capaz de remontar y también colaboraron bastante en ello. Y bueno, pues es otro equipo que, pese a no tener a Gasperini, yo creo que el relevo en el banquillo ha sido bastante bueno porque ya estamos viendo esos buenos resultados y además acompañados del buen juego que les caracteriza. Y no solo la Champions, sino también la Serie A han sabido Ujú. reengancharse un poco a la Champions y veremos también lo que hacen en estas últimas semanas, porque evidentemente la Champions les quita también un poco de, bueno, descanso en la Serie A, pero ojo, porque yo creo que se pueden acabar colando también en la edición del año que viene. Tenemos al Paris Saint-Germain-Mónaco, empataron a 2, ya lo sabemos, en una eliminatoria en la que yo creo que al Paris Saint-Germain se le ha complicado bastante más de lo que pensábamos. De hecho, bueno, en la ida se pusieron 0-2 en contra, ya lo sabéis.
además se les lesionó Dembélé, luego con la roja fueron capaces de remontar y ayer pasa algo muy similar, que es que el Mónaco se adelanta, que tiene varias ocasiones muy claras en la primera parte y que no es hasta la roja, que bueno, el PSG es capaz de ponerse por delante en la eliminatoria. Luego, además, vuelve a matar el Mónaco, es verdad que ya al minuto 90 y pico, pero la verdad que este año en general, creo que tanto en la Liga como en la Champions League, estamos viendo un Paris Saint-Germain bastante más flojo que el del año anterior. Es cierto que han tenido lesiones también, pero claro, y nadie va a decir que no son claros favoritos porque son el vigente campeón y con lo que vimos el año pasado, creo que ya habla de por sí solo del nivel que puede alcanzar este equipo, además que no ha cambiado demasiado respecto a lo que era en el curso anterior, pero a mí me ofrecen un poquito más de dudas que el curso pasado y creo que se han reflejado bastante también ante el Mónaco, porque yo creo que todos esperábamos pues incluso una goleada en ambos partidos, viendo el nivel de superioridad que se supone que debería haber tenido el Paris Saint-Germain. Sí, tal cual. De hecho, al final la eliminatoria se define solo por un gol de diferencia, que viendo lo que ha sucedido, pues tampoco me parece mucho. Y sí, estoy totalmente de acuerdo con tu análisis, porque yo creo que este PSG, no sé si solo le está saliendo en cuenta, pues que ya una temporada después de una que suele ser de muchos éxitos, sí que le suele costar más a la plantilla. Luego también tenemos el tema de alguna que otra lesión, ahora mismo, como comentabas tú, la de Dembélé. También se suma el hecho de que todavía no se sabe del todo cómo afectará a los equipos que llegaron hasta el Mundial de Clubes, ese desgaste. No sé si eso a lo mejor tiene algo que ver o no, pero sí que estoy de acuerdo contigo en el que el PSG pues, está alguna que otra marcha por debajo de lo que ofreció la temporada pasada, pero también es cierto que justamente ahora es cuando va a empezar, digamos, lo tocho-tocho, que ya son esos octavos, a ver qué sucede. También habrá que estar pendientes el viernes a ese sorteo, sobre todo en clave Barça, a ver si toca justamente el PSG o Newcastle, que también pues, lo ha hecho bastante bien. Pero sí, yo creo que a este PSG le falta ahora mismo encontrar ese nivel, ya no solo de juego, yo diría más velocidad, que es lo que le falta, porque la temporada pasada yo creo que ya vimos a esa versión definitiva, digamos, del Paris Saint-Germain. Y yo creo que en cuanto la tengan, pues como dices tú, va a ser un claro candidato al título, más allá de a lo mejor esos que tenemos de Arsenal, Bayern, veremos a ver lo que sucede. El siguiente partido fue seguramente el más extraño de todos, porque la Juventus se puso 1-0 arriba, ahí va la segunda parte con posibilidades, yo creo, de llegar a la prórroga, pero llega bastante pronto una expulsión de Lloyd Kelly, que por cierto ha tenido una eliminatoria durísima, muy Otro mala, que tal. sí, la verdad. Y aún así, a pesar de la roja, la Juventus consigue ponerse 3-0, o sea, manda el partido a la prórroga y luego, es verdad que también, evidentemente, de jugar media parte con 10, el desgaste era mucho mayor, pero el Galatasaray sí que se logra imponer, además por 2-0, en la prórroga y bueno, lo que había sido una lucha increíble, una remontada épica y un estadio que estaba completamente loco con su equipo de la Juventus de Turín, pues acaba siendo otra caída más en la que ya son, me sabe mal decirlo, pero varios años consecutivos de la Juventus, siendo el equipo histórico que son tanto en Serie A como en Champions, cayendo mucho más pronto de lo que creo que una entidad de su historia debería caer. Sí, la verdad que sí. De hecho, es que es sorprendente. Yo creo que sobre todo lo que dijimos en el partido de ida, que al final yo creo que es lo que te acaba decantando esta eliminatoria, porque en la vuelta ya hemos visto que la Juve, pese a tener uno menos, pues lo tuvo muy cerca. De hecho, recuerdo que en la prórroga tuvo Zegrova una ocasión clarísima que la acaba mandando desviada, que era ya el 4-0, y luego pues ya el 3-1 llega ahí en un error totalmente defensivo, y bueno, el 3-2 también, porque claro, la Juve está totalmente volcada y encima con uno menos, pues al final es normal que suceda eso. Pero también me gustó ver el apoyo de la afición luego del 3-2, en el que ya se vieron pues totalmente eliminados, que viendo el gran esfuerzo que hicieron sus jugadores, que lo tuvieron muy cerquita, al menos sí que lo valoraron, porque yo si fuera un jugador de la Juve ayer, pues la verdad que no estaría en mi mejor momento, porque realmente yo creo que se lo llegaron a creer y faltó muy poco luego de todas las dificultades que tuvieron a lo largo de la eliminatoria. Y ahora, claro, se quedan sin Champions y como venimos comentando en nuestros vídeos, tienen una situación, no diré muy complicada, pero tienen a 4 puntos ya la Champions y se tienen que meter sí o sí. Y este finde, ya lo veremos en el vídeo de mañana, pero van a tener un partido bastante complicado. Correcto, además contra un rival, bastante directo. Y el último partido que tenemos por comentar es ese Real Madrid 2, Benfica 1, en un resultado que yo considero que es un pelín engañoso, porque, bueno, puedes imaginar que el Madrid fue mejor. La realidad es que yo creo que el Benfica es un partido bastante bueno, creo que mejor, incluso que en la ida. Es verdad que no tan bueno, evidentemente, como el que tuvimos en la final de la fase de grupos, pero bueno, creo que estuvieron bastante valientes, sobre todo en la primera parte y en el final de la segunda, hasta el gol de Vinicius,
creo que generan bastantes ocasiones, creo que Courtois hace un par de paradas, sobre todo una a Richard Ríos abajo en la primera parte, creo que es la segunda ya, Ujú. espectacular. Luego, bueno, tiene algún palo que otro el Benfica. Y la realidad es que, bueno, el Real Madrid al final, pues tiene mejores futbolistas y fue capaz de con 2 golazos de Tchouaméni y de Vinicius, bueno, pues pegar 2 latigazos y sentenciar la eliminatoria. Pero bueno, comentábamos que no era fácil el Benfica, porque bueno, lo habíamos visto, por ejemplo, el año pasado contra el Barça, que ya se le complicó, y este, bueno, pues ya lo habíamos visto también en la ida y en la fase de grupos, que al Madrid le había costado. Y la realidad es que, bueno, yo creo que en varios momentos del partido amenazaron bastante con como mínimo mandar el partido a la prórroga. De hecho, bueno, pues se adelantaron en el minuto 12 o 13 y en ese momento, además estaban jugando bastante bien, incluso podían llegar a haber sido favoritos para pasar de ronda. Estuvo bien el Madrid empatando pronto y luego es verdad que tuvieron varias ocasiones en Benfica, pero bueno, entre Courtois y la defensa subieron, calmaron un poquito el fuego y al final, pues otra vez Vinicius decisivo. La verdad que le salió bastante bien con toda la polémica que había ido en la ida, acaba marcando otra vez el gol decisivo y bueno, otro de los hombres de la eliminatoria. Al final en el Madrid, pues Tchouaméni ha estado muy bien también, Valverde estuvo muy bien, que son los dos que hacen el primer gol y evidentemente también hay que hablar de Courtois, porque sobre todo en esta vuelta, bueno, yo creo que fue, si no el mejor, como mínimo fue muy clave. Sí, sin duda. Yo creo que de hecho eso es lo más determinante de la eliminatoria, esas paradas de Courtois que además pues ya lo hemos hablado muchas veces en el canal, que siempre suele ser muy decisivo precisamente en estos momentos de eliminatorias. Yo creo que el partido de ayer es otro ejemplo más porque como comentas tú, el Benfica en la primera parte sobre todo yo lo vi bastante bien, tuvo esas grandes ocasiones más allá del gol y yo creo que en la segunda parte sí que pues el Benfica yo creo que también le faltó un poquito de claridad en el último pase, en el último tiro, llegaban al área, pero luego parecía que se les hacía de noche y ya definían muy tarde. Eso también creo que les condicionó, pero cuando no pasaba eso, estaba Courtois en un nivel estelar. Así que yo creo que simplemente no tuvieron la mejor noche de definición, pero en cuanto a partido, me gustó más el Benfica de ayer, como has dicho tú, y yo creo que lo tuvieron cerca, pero claro, si no aprovechas las que tienes tú, luego tienes del otro lado a Vinicius, que pues está en un nivel bastante bueno. Claro, Pese a que no estuvo Mbappé, pues Vini yo creo que lo está haciendo bastante bien. Y luego también lo que comentabas tú de Tchouaméni, que ya no solo es el gol que mete, sino que también esta temporada lo está haciendo bastante bien como pivote. Yo creo que es un jugador que el Madrid puede construir un centro del campo, como siempre decimos, que tenga algún perfil más creativo, pero él en la base yo lo veo bastante bien. Así que veremos cómo le va al Madrid. Pero bueno, ya están en octavos y a ver quién les toca entre City y Sporting, que sería gracioso que ya no sé cuántas veces sería si sí. juegan contra el City la sexta o la séptima seguida, más o menos. Y si no, ir otra vez a Lisboa, que también tiene Sí. su qué. La verdad es que ha sido una ronda de playoffs bastante, interesante, prácticamente en todas las eliminatorias ha habido igualdad hasta el último, minuto. Y ya en lo que respecta un poco a la Champions del año que viene, comentar que, los resultados han sido bastante positivos para la liga española, porque con todos los equipos de la Serie A ya prácticamente eliminados y el Atalanta siendo el único que queda, y honestamente yo creo que siendo claramente, inferior en la siguiente eliminatoria prácticamente le toque quien le toque, pues, Ujú. parece que esa quinta plaza, ¿no? Esa plaza extra de Champions League para la temporada siguiente, para la 26-27, podría ir un poquito más en favor de la liga, que ahora mismo el rival más claro es la liga alemana, que de momento es la que lo está consiguiendo. Pero bueno, también el Borussia Dortmund se ha eliminado, o sea que ahí con Ujú. otra vez es otra noticia más positiva para la liga española y veremos porque evidentemente lo que hagan, pues, Atlético, Real Madrid, Barça, Betis, Rayo Vallecano, Celta, pues todos estos será clave para que quizá incluso uno de los que estén jugando algunas competiciones europeas, pues pueda optar a la Champions el año que viene. Seguramente sea el Betis, pero, veremos porque Ujú. evidentemente ya sabéis que todo, como en la Champions, está muy igualado en todas las ligas. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya sabéis qué es lo que toca si queréis estar siguiendo esta información constante de todas las ligas, de las mejores competiciones europeas. Ya sabéis qué es lo que toca, ¿no? Dejad un placer que este vídeo os ha gustado, suscribiros al canal si no lo estáis todavía y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. Además de eso, no olvidéis seguirnos en... En nuestras redes sociales, TikTok, Instagram y Twitter, que las tenéis justo aquí debajo en la descripción, le pincháis al enlace, nos seguís, nos dais like, lo compartís con vuestro grupo de colegas y como siempre decimos, os lo agradecemos un montón. Muy bien, pues con todo esto dicho, nos despedimos. Adiós.